Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles. Hola y muy buenas noches a todos los oyentes de tu podcast, El Buen Consejo. Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión, análisis y conversación. Hoy quiero invitarlos a detenerse por unos momentos, alejarse un poco del ruido cotidiano y de las discusiones políticas vacías, de las peleas interminables en redes sociales y de esa rutina acelerada que muchas veces termina consumiéndonos emocionalmente, para hablar de un tema que probablemente se está deteriorando en silencio frente a nosotros, mientras casi nadie parece prestarle verdadera atención. Y ese tema, queridos amigos, es la salud mental en nuestros colegios, los colegios peruanos. Porque mientras el país discute inseguridad ciudadana, delincuencia, pandillaje, violencia juvenil, el bullying, depresión adolescente, drogas, crisis educativa y problemas sociales cada vez más graves, existe una pregunta incómoda que muy pocas autoridades parecen querer responder con honestidad. Y aquí es donde yo hago la pregunta: ¿tampoco importan los psicólogos en los colegios? Y sé que algunos dirán rápidamente, pero sí hay psicólogos en algunos colegios, claro, sí los hay. En efecto, hay psicólogos, sí. El problema no es únicamente la presencia del profesional. El verdadero problema es cómo el sistema peruano ha convertido la salud mental escolar en una especie de simulación administrativa donde importa más aparentar cumplimiento que construir procesos reales de prevención y acompañamiento. Porque existe algo que el Estado peruano parece no terminar de comprender. La salud mental no funciona como un trámite burocrático. Un adolescente no supera una depresión porque alguien llenó un formato. Un niño no habla sobre violencia familiar en una sola sesión. Una víctima de abuso no desarrolla confianza emocional en 20 minutos. Un estudiante con pensamientos suicidas no mejora porque el colegio organizó una charla motivacional con globos y carteles de colores. La mente humana no funciona bajo cronogramas administrativos, entiéndanlo. Y justamente ahí aparece una de las mayores tragedias silenciosas de nuestro sistema educativo peruano. Hace un tiempo se celebró bastante la promulgación de la Ley 3192, una norma que establece la incorporación obligatoria de psicólogos titulados, colegiados y habilitados en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Sobre el papel suena excelente, suena moderno, suena incluso hasta esperanzador, porque finalmente pareciera que el Perú estaba entendiendo que la salud mental escolar no era un lujo decorativo, sino una necesidad estructural. Pero después aparece la realidad, y la realidad peruana suele destruir rápidamente los discursos optimistas, porque no sirve absolutamente de nada exigir psicólogos en colegios si luego el mismo sistema los contrata por 30 días, 60 días o 3 meses bajo condiciones laborales completamente inestables. Eso no es fortalecer la salud mental, eso es simplemente simular que te importa. Y aquí probablemente muchas personas que no pertenecen al área de psicología no alcanzan a comprender la gravedad del problema real. La psicología educativa no consiste únicamente en hablar con alumnos problema. Esa visión es peligrosamente simplista y profundamente ignorante. El psicólogo escolar trabaja prevención de violencia, detección temprana de abuso, ansiedad, depresión, autolesiones, ideación suicida, posibles trastornos de conducta, dificultades familiares, problemas de aprendizaje vinculados al aspecto emocional, habilidades sociales, convivencia escolar, regulación emocional y múltiples factores que terminan influyendo directamente en el futuro de una persona. Pero el Perú muchas veces sigue viendo al psicólogo como un accesorio secundario dentro del colegio,
como alguien que está ahí únicamente para resolver problemas cuando ya explotaron. Y esa lógica es profundamente torpe, porque la verdadera prevención ocurre antes de la tragedia, no después. Y aquí quiero decir algo que probablemente resulte incómodo para algunas personas, pero que es necesario decir. Muchos de los grandes problemas sociales del Perú empiezan precisamente durante la infancia y la adolescencia. La violencia extrema no aparece mágicamente a los 30 años. El pandillaje no nace espontáneamente. La agresividad antisocial no surge de la nada. La incapacidad para regular emociones tampoco. Detrás de muchos adultos violentos, hubo niños emocionalmente abandonados, adolescentes ignorados, estudiantes humillados o jóvenes que jamás recibieron atención psicológica adecuada. Y no, esto no significa justificar delitos ni romantizar criminales. Significa entender cómo se construyen muchos problemas sociales desde etapas tempranas. Porque un país inteligente invierte en prevención. Un país improvisado invierte solamente en el castigo. Y lamentablemente el Perú muchas veces parece pertenecer más al segundo grupo. Resulta incluso irónico que después de cada caso extremo de bullying, después de cada suicidio adolescente que aparece en televisión, o después de cada tragedia escolar, las autoridades salgan rápidamente a declarar que la salud mental es importante, porque obviamente, y claro que es importante. La verdadera pregunta es, ¿por qué recién importa cuando alguien muere? Porque mientras tanto, la realidad cotidiana de muchos psicólogos escolares en el Perú es completamente absurda. Un profesional para miles de estudiantes, sobrecarga emocional constante, exceso de labores administrativas, contratos temporales, inestabilidad laboral, presión institucional, escaso respaldo y salarios que muchas veces ni siquiera corresponden al nivel de responsabilidad que manejan. Y aquí aparece otra contradicción enorme. El Estado exige estabilidad emocional en los estudiantes, mientras emocionalmente destruye a los propios profesionales encargados de ayudarlos. Es una paradoja ridícula, creo yo. ¿Cómo pretendes que un psicólogo genere estabilidad emocional en adolescentes si él mismo vive bajo incertidumbre laboral permanente? ¿Cómo construyes procesos terapéuticos sostenidos si el estudiante sabe que probablemente el próximo mes el profesional ya no estará? Porque el vínculo psicológico requiere continuidad. Y esto es algo que muchas personas fuera del ámbito clínico no terminan de comprender. Cuando un adolescente finalmente decide hablar sobre violencia familiar, abuso sexual, autolesiones, ansiedad extrema o pensamientos suicidas, no lo hace porque sí. Lo hace después de semanas o incluso meses de observación, evaluación emocional y construcción de confianza. Pero en el Perú, muchas veces este proceso se rompe abruptamente porque el contrato CAS terminó. Entonces aparece un nuevo psicólogo, nuevo rostro, nueva adaptación, nueva desconfianza. Y el estudiante vuelve a callarse. Eso no solamente es ineficiente, es cruel, porque el mensaje implícito que termina recibiendo el menor es devastador. Tus problemas no son lo suficientemente importantes como para darte estabilidad. Y luego el país se sorprende cuando aumentan los problemas de violencia juvenil, depresión, ansiedad, conductas agresivas o desestructuración emocional. Pero la prevención nunca fue una prioridad real, solamente fue un discurso. Y aquí aparece otro problema todavía más grave. Muchos colegios han convertido al psicólogo en una especie de burócrata del bienestar. Llenar formatos, firmar actas, actualizar registros, cumplir protocolos, redactar informes, asistir a reuniones, responder observaciones administrativas. Y mientras tanto, los alumnos siguen destruyéndose emocionalmente en silencio, porque el sistema muchas veces prioriza aparentar cumplimiento antes que transformar realidades. Y eso ocurre
porque la salud mental continúa siendo vista como un gasto y no como una inversión nacional. Pero basta observar el contexto actual del Perú para entender la gravedad del asunto. Violencia intrafamiliar, bullying, suicidios adolescentes, pandillaje, consumo de drogas, ansiedad, depresión, violencia sexual, problemas de convivencia, deserción escolar. Y aún así seguimos actuando como si la presencia estable de psicólogos escolares fuera secundaria. Es absurdo, porque si realmente analizamos el problema desde una perspectiva psicológica y social, el psicólogo escolar probablemente sea una de las figuras preventivas más importantes de nuestro país. Sí, más importantes de lo que muchos imaginan. Porque mientras otros sistemas intervienen cuando el daño ya ocurrió, la psicología educativa trabaja precisamente en la etapa donde todavía es posible modificar trayectorias de vida. Ahí está la verdadera prevención primaria. No cuando el adolescente ya terminó en una banda criminal, no cuando el joven ya cayó completamente en las drogas, no cuando la violencia ya explotó, no cuando el daño emocional ya se convirtió en una conducta antisocial consolidada, sino mucho antes. Cuando todavía era un niño que necesitaba ayuda y nadie lo escuchó. Y quizá eso es justamente lo más doloroso de todo. El Perú sí tiene profesionales preparados, sí tiene psicólogos comprometidos, sí tiene especialistas capaces. Lo que muchas veces no tiene es voluntad estructural para sostenerlos. Porque no puedes hablar de prioridad en salud mental mientras mantienes contratos parchados. No puedes hablar de prevención mientras abandonas emocionalmente a quienes previenen. No puedes exigir resultados sostenibles desde estructuras completamente inestables. Y aquí quiero dejar algo claro. Esto no es solamente un reclamo gremial. Es un problema nacional. Porque cuando fracasa la salud mental escolar, las consecuencias no se quedan dentro del colegio. Las termina pagando toda la sociedad. Las paga la familia, las paga la comunidad, las paga el sistema de salud, las paga la seguridad ciudadana, las paga el país entero. Por eso, quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente cuántos policías necesitamos y empezar a preguntarnos cuántos psicólogos escolares estables necesita realmente nuestro país. Porque la prevención no se construye solamente con patrulleros, leyes punitivas o cárceles. También se construye escuchando a tiempo, acompañando a tiempo, interviniendo a tiempo y entendiendo que un niño emocionalmente abandonado hoy puede convertirse en un adulto profundamente roto mañana. Tal vez el verdadero problema en el Perú no sea únicamente la falta de presupuesto. Tal vez sea la enorme incapacidad histórica de comprender que la salud mental nunca fue un lujo. Era una necesidad urgente que decidimos ignorar hasta que las consecuencias empezaron a explotar frente a nosotros. Porque mientras seguimos tratando la psicología escolar como algo secundario, el país continúa formando generaciones enteras emocionalmente agotadas, ansiosas, deprimidas, violentas o completamente desconectadas de sí mismas. Y después nos preguntamos por qué la sociedad está tan fracturada. Quizá porque abandonamos precisamente a quienes debían ayudar a sostenerla desde el inicio. Porque un psicólogo escolar estable no solamente atiende alumnos, muchas veces evita tragedias, detecta abusos, contiene suicidios, previene violencia, reconstruye autoestima, evita deserción escolar y en algunos casos, literalmente, salva vidas. Pero nada de eso puede lograrse desde la precariedad. No puedes pedirle a alguien que sostenga emocionalmente a cientos de estudiantes mientras el propio sistema lo trata como un trabajador reemplazable. Y quizá ahí aparece una de las preguntas más incómodas de todos. ¿Qué tan quebrado tiene que estar un país para considerar que la salud mental de sus niños puede manejarse con contratos temporales? Porque al final, el problema no es solamente cuánto gana un psicólogo. El problema es qué mensaje transmite el Estado cuando demuestra que quienes cuidan emocionalmente a las futuras generaciones son tratados como algo fácilmente descartables. Y cuando un país normaliza eso,
tarde o temprano termina cosechando justamente aquello que hoy tanto lamenta: la violencia, la fragmentación social, la crisis emocional, inseguridad, conductas antisociales y generaciones completas creciendo sin herramientas adecuadas para manejar su dolor. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este espacio de reflexión, análisis y pensamiento crítico. Espero que este episodio no quede únicamente como una crítica, sino como una invitación a preguntarnos qué clase de sociedad estamos construyendo y cuánto vale realmente el bienestar emocional de nuestros niños y adolescentes. Porque quizá el Perú no necesita solamente más infraestructura, más discursos políticos o más promesas electorales. Quizá también necesita entender que cuidar la salud mental de sus estudiantes no es un lujo ideológico. Es probablemente una de las inversiones más importantes para el futuro del país. Cuídense mucho, piensen siempre por cuenta propia, cuestionen incluso aquello que parece normalizado y recuerden algo importante: una sociedad que abandona emocionalmente a sus jóvenes no está ahorrando dinero, simplemente está acumulando futuras tragedias. Muy buenas noches.